Aquí, Ana, Andrés, Carolina, la verdad que nos gozamos cuando estamos aquí, poder verlos a ustedes. Y lo bueno es que nos vemos frecuentemente. Entonces, les doy muchas gracias al Señor también por esta oportunidad de poder, ¿verdad? El privilegio de poder estar y compartir, ¿verdad? La palabra del Señor es un privilegio. Hace 5 semanas atrás, yo fui a pescar con Andrés. El año pasado Andrés le compramos un botecito chiquitico, 14 pies, y hace 5 semanas atrás, fue agosto 6, Andrés y yo fuimos a Los Cayos. Entonces me recordaba mucho de Feli, de Cheo, porque son los pescadores. Y yo me recuerdo, yo estaba ahí ese día y Andrés y yo estábamos en el botecito, Andrés estaba manejando su botecito, ¿verdad? Y yo estaba en la parte de adelante y muy interesante, yo estaba como gozoso, ¿verdad? Y yo estaba en el bote y yo me recuerdo, ¿verdad? ¿Sabes? El día estaba bien y Andrés y yo estaban andando y yo estaba como muy alegre, yo estaba gozoso porque yo estaba seguro donde yo estaba. ¿Verdad? Yo estaba seguro que en el camino que nosotros andábamos estaba correcto. ¿Pero por qué? Porque 2 semanas antes, en finales de julio, yo regresé al mismo lugar a pescar, Andrés y yo, pero con mi primo Alexi. Ahora, Alexi, mi primo, es un pescador. Alexi, ¿verdad? Él no tiene sí tiene su lancha, pero desde chiquitico, su papá, ¿verdad? Pescaba, tío Yuli, y él le enseñó todo, ¿verdad? Sus hijos, por supuesto, pero Alexi, mi primo, en mi opinión, ojalá que Raúl no oiga esto, mensaje, Alexi, en mi opinión, le nace, ¿verdad? Él sabe de pesquería, él sabe ¿sabe? Esa es su segunda naturaleza, le gusta, le encanta, está en él. Y Alexi 2 semanas antes nosotros fuimos al mismo lugar y Alexi y yo, el día estaba bello. Era en Fiesta Key, ¿verdad? Y salimos, Alexi me dijo, Alex, aquí, tú verás que vamos a pescar con Andrés, que Andrés tenía un bote hace no sé cuántos meses y no hemos pescado nada que podemos comer. Y Alexi nos llevó a unas islas delante de Fiesta Key y ahí llegamos y cuando llegamos vimos Alexi lo dijo, cuando tú verás que cuando nosotros llegamos van a ver cientos de pescados, cuberas. Y yo dije, ok, yo estaba ahí y en realidad cuando llegamos ahí, estamos despacito llegando al lugar donde Alexi quería llevarlo y de pronto ahí estaban las cuberas. Oh, wow, qué gozo. Y entonces, bueno, llegamos. Entonces, por eso, 2 semanas después, Alexi no fue. Era Andrés y yo. Y ese día, nosotros llegamos allá, pero cuando nosotros andábamos, yo estaba ahí, cruzando allá delante de Fiesta Keys, tal, llegando, y en mí, yo estaba seguro del camino donde yo estaba. O sea, yo estaba seguro donde yo estaba yendo. Y Andrés, me imagino que también, Andrés estaba manejando, y ahí andamos poco a poco así, despacito, así, tal, y llegamos. ¿Por qué? Porque 2 semanas antes, yo fui con mi primo Alexi, que él sí sabe, él sí me enseñó, nos enseñó dónde ir, cómo ir, qué hacer y qué no hacer. Y llegamos. Y nosotros después pudimos hacerlo. Fue una bendición. Pero cuando yo estaba en ese camino, yo estaba en la lanchita con Andrés, con mi hijo, y cuando yo estaba así, yo estaba como así, gozoso, ¿verdad? Yo como pensando, ¿verdad? El mar me gusta, ¿verdad? Me gusta estar allá afuera. Y no tanto como Alexi, pero sí me gusta, ¿verdad? Y yo estaba así, Señor, gracias porque yo sé el camino. Gracias porque yo estoy seguro donde yo voy. En la misma manera, nosotros estamos seguros en los caminos que nosotros andamos. ¿Por qué? Porque hay uno que vino antes de nosotros, que tiene nombre, ¿verdad? Se llama Jesucristo. Y Él nos mostró el camino. Él nos enseñó dónde andar. Él anduvo primero, ¿verdad? Y ahora
Él está delante de nosotros y nosotros estamos siguiéndolo en el camino, ¿verdad? Y Él está con nosotros y en nosotros, ¿verdad? Guiándonos, ¿verdad? En la misma manera, o sea, eso fue como una comparación para mí, viva, ¿verdad? Y yo estaba muy alegre, pues el Señor me empezó a ministrar desde entonces, porque sabía que iba a compartir como pensamientos, ¿verdad? Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes hoy. Que como o sea, nosotros estamos seguros, nosotros tenemos que estar seguros en el camino donde nosotros estamos andando, ¿ok? Que es la ruta que estamos nosotros es familiar. Ahora, es familiar porque el Señor está con nosotros y es familiar porque nosotros hemos andado con el Señor con un tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿nosotros sabemos lo que va a pasar mañana? No, ¿verdad? Pero sí sabemos a uno que es fiel y que es constante, que siempre está con nosotros. Y Él no falla, ¿verdad? Él está con nosotros. Él es el que oye nuestras oraciones, compartía Georgie, ¿verdad? Él es el fiel, el verdadero, el que no nos dejas. Amén. Entonces, quisiera ir en Juan capítulo 14. Y ahora, nosotros sabemos esto, este versículo hemos oído mucho, ¿verdad? Toda la vida. Jesús dijo en 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Yo creo esto? Yo me tengo que preguntar esto. ¿Yo lo creo? ¿Yo creo lo que dice el Señor dice en su palabra? Y sí. ¿Nosotros lo creemos? Sí, nosotros sí creemos. Nosotros sí creemos que el Señor Jesucristo es el camino, ¿verdad? Él lo dijo, pues no solamente lo dijo, pero nosotros hemos conocido, nosotros hemos caminado con Él y nosotros podemos ver que en realidad Él sí es el camino, Él sí es la vida, Él sí es la verdad. Nosotros podemos ver eso. Nosotros, y ahora yo me pregunto, ¿estamos caminando confiadamente? Sabiendo eso, yo estoy caminando confiadamente en el Señor. O sea, yo me tengo que preguntar esto. O sea, yo me pregunto esto a mí. Como Andrés y yo anduvimos en el bote, o sea, nosotros o sea, estamos caminando como sabemos, como sí sabemos. Nosotros, muy lindo porque en el capítulo 20 de Juan, en el versículo 31, nosotros hemos estado estudiando lo que es el Evangelio, el libro del Evangelio de Juan. Y ha sido una bendición muy lindo, ¿verdad? Y nosotros aquí dice en el versículo 31, este es el tema del Evangelio de Juan. ¿Ok? En el versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mira, qué lindo, ¿verdad? Qué precioso que el Señor ha dejado, o sea, esto se ha escrito. La palabra de Dios, o por ejemplo, el Evangelio de Juan, se está escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que nosotros sepamos, para que nosotros veamos. Ahora, cuando nosotros, Juan muestra esto en el Evangelio de Juan en muchas maneras, ¿verdad? Con las diferentes personas que él presenta en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan nosotros leemos desde el principio, leemos de diferentes personas. Leemos de Juan el Bautista, ¿ok? Juan el Bautista, ¿qué hacía? Él apuntaba, él no era, pero él apuntaba, ¿verdad? Aquel que sí era. Él apuntaba a Jesucristo. Vemos los discípulos y cómo el Señor agarró estas 12 personas, hombres, ¿verdad? Y los comenzó a mostrar el camino, ¿verdad? Y mostrar que Jesús era el Señor, que Él era el Mesías, aquel que venía para salvarnos, ¿verdad? Vemos la mujer en el pozo, ¿verdad? Y cuando el Señor habló con ella, ¿verdad? Y le mostró la necesidad que ella tenía, ¿verdad? Diferentes personas que Juan usa en el Evangelio de Juan,
¿verdad? Para mostrar que Jesús sí es el Señor. Vemos Lázaro en Juan 11. ¿Qué hace con Lázaro? Lázaro, enfermo, se murió y 4 días después, cuando ya estaba seguro que estaba muerto, que ya apestaba, el Señor Jesucristo lo levantó, lo resucitó, ¿verdad? Okay. Ahora, yo quiero ir a Juan capítulo 1. Porque Jesús dijo algo que nosotros todos sabemos. Jesús dijo algo que nosotros sabemos y lo hemos oído muchísimas veces. En el versículo 35 y versículo 37 al 37. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Esto es precioso, porque ¿sabes lo que implica esto? Implica, porque los 2 discípulos que están hablando aquí salieron detrás de Jesús porque para que ellos mismos examinaran quién era Jesús. Para que ellos mismos, por su propia cuenta, supieran, o sea, no porque Juan lo dijo, Juan le indicó, Juan el Bautista, dice, ese es el Cordero de Dios. ¿Qué hicieron los discípulos? Siguieron a Jesús, para que ellos tenían que saber por su propia cuenta que efectivamente era así, que Jesús sí era el Señor. ¿Y por qué? Por el testimonio de Juan. Porque Juan habló, compartió, pero ellos tenían que hablar. Y después, en el versículo 38 al 38 y 39, aquí dice: Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Y dice, en otras palabras, ¿qué está pasando aquí? Jesús dijo: ¿qué busca? Dice: ven y ved, ¿verdad? En otras palabras, venir ustedes y decidir por ustedes mismos. Ustedes tienen que escoger por sí mismos. ¿Soy yo? ¿Quién soy yo en sus vidas? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Y es precioso porque uno lee muchas veces, y esto lo digo por mí, ¿cuántas veces yo he leído venid y ved, ¿verdad? Y cuando uno, la verdad que tiene que sentarse, meditar un momentico, es tanto que el Señor nos habla. Yo puedo venir y ver, pero yo tengo que decidir por mi propia cuenta. Yo tengo que escoger, por mi propia cuenta. Yo tengo que decidir quién es Jesús para mí. Y yo veo aquí, alrededor, yo conozco la mayoría de nosotros, los conocemos, ¿verdad? Y yo sé, ¿verdad? Yo sé por el caminar, ¿verdad? Que nosotros hemos escogido, pero nosotros individualmente, yo no puedo escoger por mis hijos, mis padres no pueden escoger por mí, pero cada uno de nosotros tenemos que escoger por nosotros mismos quién es Jesús para mí. Y es muy lindo lo que yo oigo, los cuentos que yo oigo en el colegio, en la casa, precioso. Pero yo tengo que escoger por mí mismo quién es Jesús para mí. ¿Verdad? Yo tengo que decidir. Y cuando nosotros estamos convencidos, cuando el Señor, ¿verdad?, por su Espíritu nos convence, ¿verdad?, que yo creo que es un proceso que es una vida entera, ¿verdad? Poco a poco caminando con el Señor, poco a poco conociendo al Señor, ¿verdad? Y lo conocemos. Nosotros comenzamos a ver y comenzamos a estar más seguros. Y más seguros, igual que en el bote, estamos más seguros donde estamos andando, ¿verdad? Y es un proceso. Y es un proceso de una vida entera, caminando con el Señor, acercándonos al Señor, Y nosotros comenzamos a vernos a nosotros caminando con el Señor. Amén. En Juan capítulo 2, el versículo 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando nosotros caminamos con el Señor,
nosotros comenzamos a creer, ¿verdad? Nosotros creemos, pero mientras en el caminar el Señor nos convence más. Y es un proceso, es poco a poco caminando, conociéndolo. Estamos en el camino, ¿lo sabemos todo? No, no lo sabemos todo. Pero estando en el camino, estamos conociendo al Señor, ¿verdad? Estamos acercándonos a Él y Él, viéndolo, los convence más a nosotros. Amén. Entonces, pensando en el bote, ¿es fácil? Estamos en el bote, pues es siempre fácil. El camino que uno está andando, por ejemplo, en la lancha, ¿es siempre fácil? No, hay muchas veces que es un poco difícil, ¿verdad? Aún en nuestra vida, ¿es fácil? ¿Es duro? O sea, ¿el Señor nos prometió que no vamos a tener problemas en esta vida? No, al contrario. La realidad es que la vida es dura, ¿verdad? Y nosotros lo sabemos porque constantemente nos encontramos con contratiempos, con problemas, con dificultades, con la vida. Es dura. Entonces, cuando vienen las tormentas a nuestras vidas, cuando vienen esas tormentas, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Verdad? Y es agarrándonos al Señor, clamando al Señor. Señor, yo te necesito. Señor, Él está con nosotros, Él nos escucha, como mi hermano, cuando él dijo que él oró una vez y un año después el Señor le oyó la petición, ¿verdad? Y le concedió esa petición 1 año, 2 años después, ¿verdad? Qué bonito. Pero cuando vienen las tormentas, porque van a venir, ¿qué vamos a hacer nosotros? Me recuerdo en Lucas capítulo 8, y no hay que mirar, pero el capítulo 8 del 22 al 25, cuando Jesús le dijo a los discípulos, vamos a cruzar al otro lado, ¿verdad? Del lago, dice. Y él se montó en la barca con los discípulos y de pronto vino una tormenta, ¿verdad? Cuando yo leo esto, al principio, o sea, uno dice, ¿cómo? Una tormentica, ¿verdad? Pues no dice eso, dice una tormenta. Y irónicamente, una tormenta, cuando uno está en un barco y hay una tormenta, o sea, muchos hemos estado en barco y el barco se estaba moviendo de lado a lado. No sé cómo Jesús pudo dormir a través de todo eso, ¿verdad? Pero lo hizo, ¿verdad? Y cuando llegó el momento, los discípulos clamaron al Señor. Ahora, yo me estaba preguntando, ¿cómo clamaron al Señor? Jesús, permiso, y le movieron los pies o algo. Yo creo que fue, despiértate. Él dice que el barco se estaba llenando de agua, ¿verdad? Imagínate, la lluvia, las olas, es despierta. Yo me imagino, ¿no? Eso no lo dice así tan explícito, pero me imagino que es, despiértate, Señor, ayúdanos, nos morimos. Y ellos clamaron al Señor. Nosotros también. Nosotros cuando vienen los problemas, eso es lo que hay que hacer. Señor, a ese le escapó que estaba pasando por problemas nosotros, que tenemos una enfermedad, que hay un problema, que falleció alguien. A ese no, Él lo sabe todo, ¿verdad? Y nosotros es ese clamor, ese estar delante del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos. Señor, te necesitamos. Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor nos oye. Él oye nuestras oraciones. Amén. Amén. Ciertamente hay que poner nuestra fe en acción. Hay que clamar, amén. Ahora, todo esto, porque yo estoy viendo, ¿verdad? Y me recuerdo mucho a Anita y a Mami. Anita dice, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Y Mami dice, hay que orar. Y es verdad. ¿Por qué yo digo esto? Sí, nuestra situación. Porque yo estoy ahora refiriéndome cuando vemos a las cosas de lo que está pasando alrededor de nosotros, en el mundo, ¿verdad? Y un ejemplo, las elecciones. Y yo no voy a hablar de aquí que hay que votar por tal persona. Eso no, cada uno tiene que actuar delante del Señor, ¿verdad? Como el Señor guía a las personas. Pero uno está viendo alrededor de nosotros the decline,
el declinar de las situaciones, ¿verdad? Moral, ¿verdad? Que estamos viendo alrededor de nosotros lo que está pasando en el mundo. Y dices, y uno se asombra y no es lo mismo para mis hijos que cuando yo era pequeño, yo nací aquí y yo creciendo era totalmente diferente. It's like, oh my goodness. Vemos las situaciones del mundo, lo que está pasando en el mundo y algunos ejemplos, y hay mucho más. Yo estoy pensando, porque oí esta semana de Corea del Norte, con las cosas nucleares, con la China y con Rusia. Son los tres países que yo quiero mencionar, para no mencionar Irán y Irak y todo eso. Pero, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra confianza? Ese es el punto. Aquí no estoy para asustarlos, no, al contrario, para alentarnos. Para alentarnos, incluyéndome a mí. Porque muchas veces yo empiezo a pensar y yo no puedo creer lo que está pasando, y yo me doy cuerda yo mismo. Y el Señor no quiere eso. Mi confianza tiene que estar en una persona, en Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, en este mundo ustedes van a tener problemas, van a tener tribulación por ser valiente, porque yo he vencido al mundo. El Señor dijo eso. Entonces, yo tengo que agarrarme a uno que es firme, que no se mueve, que es constante. Jesucristo, mi Señor. Aquel que se reveló, aquel que leímos al principio, que nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos que quién es Jesús. Yo tengo que decir, yo no puedo decidir por ustedes. Yo tengo que decir quién es Jesús para mí. Él es el Señor, Él es el Mesías, es mi Salvador. Y no solamente mi Salvador, pero Él está en control de este mundo entero. A Él no se le escapa nada. Él sabe, ¿verdad? Y es ¿qué tenemos que hacer nosotros? Igual que no hay problemas personales, tenemos que nosotros clamar, Señor, cumple tu propósito en nuestras vidas ahora. Señor, que nosotros podamos ser luz en este momento. Ahora, yo me pregunto, pero ¿cómo? ¿Verdad? Uno ve tantas cosas, personas que hacen un ejemplo, me recuerdo de Janet Parshall, ¿verdad? Una señora que tiene una emisora donde comparte 2 horas todos los días, ¿verdad? En inglés. Y a mí me encanta oírla. Cuando yo salgo del trabajo a las 5, me encanta oírla, ¿verdad? Y ella siempre está alentando. Hay muchos problemas, pero este es el mundo donde vivimos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y ella siempre está llevándonos al Señor. Siempre está llevando. Y para mí eso es muy alentadora, ¿verdad? Me alienta mucho, ¿verdad? Yo necesito oír eso. Entonces, ¿dónde está mi mirada? ¿A quién yo me voy a agarrar en estos tiempos que estamos viviendo nosotros? Y me pregunto, ¿verdad? El Señor quiere usarnos, cada uno de nosotros, pero ¿dónde empieza? Entonces muchas veces dicen, pero yo no puedo hacer cosas grandes por el Señor, ¿ok? El Señor no quiere, el Señor llama a todo el mundo diferente, y eso está bien. Pero donde el Señor me ha puesto a mí, en mi casa, en mi trabajo, con las personas que están alrededor mío, yo soy responsable por eso. Y el Señor quiere usarme en el colegio, con mis maestros, con mis amigos en el colegio, en mi vecindario, con las personas que me rodean, los vecinos míos, ¿verdad? Podemos orar por ellos. Y no es que cada vez que vamos a salir para afuera hay que predicarle, no. Le vamos a servir, vamos a darle, hacer un pan o un cake y se lo llevamos. Vamos a cortarle el patio, y mostrar. Hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia en estas personas. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Y eso es lo que el Señor quiere. Lo que Él quiere de nosotros. O sea, hay que aprovechar los tiempos. Nosotros estamos viviendo unos tiempos duros. Todos, ¿verdad? Personales, pero aún como país, aún en el mundo, tiempos duros. Hay que alentarse. Señor, cumple tu propósito en mi vida hoy. Yo quiero, Señor, que tú cumplas tu propósito hoy. Amén. En Josué, capítulo 24,
versículo 15. Sabemos esta escritura. Dice aquí, la última parte, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué decidió, él escogió, ¿verdad? Y el Señor hoy nos está alentando. Escojamos. ¿Qué voy a hacer yo? Yo digo, igual que me uno a Josué, y yo creo que nosotros aquí, ¿verdad? Eso es lo que deseamos, porque el Señor pone eso en el corazón. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Es una decisión. Y no hay nada más. Sí tenemos responsabilidades. Sí tenemos que cumplir, sí, ¿verdad? Y el Señor quiere que nosotros seamos responsables. El Señor quiere que nosotros cumplamos con nuestros deberes, ¿verdad? Para complacerlo a Él. Porque el Señor está usando ahora, ¿verdad? Aún, yo digo, hablo por mis hijos, pero aún por nosotros, ¿verdad? Que ya estamos trabajando, que estamos en nuestras vidas, que el Señor úsame, porque para que tú tienes para adelante, ¿sabes? Y es stepping stones, ¿sabes? Son pasitos que uno toma, Amén. En Juan capítulo 16, ahora regresando a Juan, yo compartí esto ya. En el mundo van a tener tribulación, pero be of good cheer, pero alégrense, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Creo esto yo? Sí, Señor, lo creemos. ¿Yo estoy convencido de esto? Sí, estamos convencidos. Lo que leímos al principio, venid y ved. Y nosotros hemos visto, nosotros hemos probado lo bueno que el Señor es, todo lo que Él ha hecho. Hemos probado, nosotros sabemos. Amén. ¿Estamos solos? No estamos solos. No estamos solos. Pensamos muchas veces que estamos solos, que es una batalla que se va a perder, y no estamos solos. Más fuerte está aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Más fuerte es el Señor que está en nosotros. ¿El Señor está con nosotros? Sí. Aún en el medio de la tormenta, Él está con nosotros. Amén. Entonces, igual que decía en Esther 4:14, dice 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ciertamente, ¿verdad? Esta es la hora que nos ha tocado a nosotros. Esta es la hora que nos toca a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que nosotros, como Cheo decía, somos un pueblo escogido, un pueblo especial, para mostrar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos recibido un tesoro, ¿verdad? Que no se compara. No se compara. Y la cosa es que lo decimos o lo digo yo, y que el Señor me ayude, ¿verdad? Para aún entender más, aún agarrar de esa verdad más, y aún poder caminar más, ¿verdad? El Señor tiene mucho para su pueblo, y esto es una parte de su pueblo. El Señor tiene mucho para nosotros. No nos desalentemos. Al contrario, agarrar fuerzas, porque hay mucho por delante para cada uno de nosotros. Amén. Praise God. Le doy gracias al Señor. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad, por el privilegio de poder compartir, ¿verdad? Lo que Él quiso traer. Entonces es un privilegio. Le doy gracias al Señor. Amén.